Ahí zapato mi por fuera. Cuando va a página 87 a 88 guaraní me. Llamo la fecha pesa. Miércoles 4 de noviembre de 2020. Vamos a poner la fecha, es lo que les dije. Entonces vamos a ver. 4 ya es, 4 de noviembre. Hoy yo les tengo que dictar algunas palabras en guaraní de todas esas palabras que ya estuvimos aprendiendo. Eso es lo que vamos a practicar entonces. Ahora vamos a comenzar. Estas palabras son fáciles de recordar porque ya dimos y porque también pueden leer. Ustedes ya conocen estas letras que voy a decir. Por ejemplo, tapiti. Tapiti es un animal que era conejo y ustedes pueden hacer ta, tea, tape y pi y te iti, tapiti. Entonces, esa es la primera palabra que voy a dictar. Las palabras que les voy a estar dictando les voy a comentar primero para que vayan sabiendo. Serían, y voy a escribir así en mi hojita y ustedes van a poder ver para que después les pueda dictar. Tapiti, dije entonces, tapiti, que se escribe así, era conejo, tapiti. Tapé, que es camino. Oque, que era oque, duerme, con K. También era oque, que lleva acento nasal y se vuelve entonces puerta. Después voy a poner mita. Mita era niño, con acento nasal. Oñaní, ustedes saben escribir esto, oñaní. Omañá, omañá, que significa está mirando. También podemos poner opopó, que era salta, opopó. Y pelota, vaca, pipopo, vaca, pipopo. Sí, entonces estas son las palabras que les voy a ir enseñando y por último también potín les voy a dictar, ¿sí? Son palabras muy fáciles, entonces cuando yo les diga dictado no quiero que se asusten porque ustedes al escuchar ya van a poder escribir. Vamos a empezar. La primera palabra es tapiti. Les dicto, tapiti. Entonces escriben número 1, tapiti. Punto aparte, número 2, la siguiente palabra va a ser tapé. Siguiente palabra, tapé. No importa si hacen en minúscula porque es palabra suelta, tapé. Siguiente palabra, que era cuando duerme, o qué. O qué. La otra palabra sería o qué. Si yo ya sé que es lo mismo que este, pero con acento nasal. O qué, le pongo la E nasal. Número 5. Niño, mitad, con acento nasal en la A, mitad. Número 6 sería oñaní. O, ña, ni, oñaní. Número 7, que es omañá. O, ma, ña. Listo. El número 8 va a ser la palabra opopó. Saltar era. Entonces le dito siguiente palabra, opopó. Opopó. Número 9, ya estamos por terminar. El número 9 sería vacapipopó, que es muy parecido a popó otra vez. Opopó, vacapipopó. Vaca, le agrego pi, vacapi, po, vacapipopo. Y el último, número 10, poti, poti, de limpio, poti. Esas son las palabras entonces para el dictado de hoy. Ustedes tienen una tareita que dice recorto y pego palabras en guaraní. Van a buscar alguna palabra que encuentren en guaraní. Si no encuentran, pueden entonces hacer pequeños recuadros y me escriben, ¿sí? Eso sería en esta página y ahora vamos a la siguiente página, que es un cuadrigrama parecido a lo que ya llegamos a dar también en comunicación. ¿Se acuerdan? Yo completaba con el nombre. Completo el cuadrigrama con el nombre que corresponde. Amo invadice. Aquí tengo un conejo. ¿Cómo se decía conejo en guaraní? Tapiti. Ta. Una sola letra por cuadro. Pi. Ti. Tapiti. Aquí tengo fuego. Fuego es tata. Ta. Ta. Y lleva acento en la A. Un sapo. Sapo es cururú. No me pongan yu-i, que es otra clase de la ranita también, porque yu-i va a ser yu-i. Me va a sobrar acá espacio. No era eso. Cururú sí va a entrar. Ku, ru, ru.
Acá tengo una flor, sería entonces vo, t. Y por último tengo dos dibujitos más. P que sería el pato. P y banana. Paco va. Pa, co, va. Paco va. Muy bien, así entonces se completa y ustedes ya van recordando estos nombres que ya conocían. Por último, dibujo. Van a dibujar aquí una silla que es apuca. Una silla, ustedes van a dibujar. Oveta, que era, oveta es ventana. Acuérdense bien cómo se escribe y qué significa. Oveta con acento nasal es ventana. Tape es un camino, pueden dibujar entonces ustedes un caminito. Zapatú, dice, van a dibujar entonces ustedes acá un zapato, ¿sí? Como ustedes conocen más bien zapatú. Se escribe así, zapatú, zapato. Onqué es puerta, acuérdense, puerta. Y por último dice cabara. Cabara es un animal y es la cabra. Entonces les dejo ya eso que es un poco parecido a la oveja. Entonces le van a ir dibujando ustedes aquí. Esa es la última tarea que les dejo para hoy. Hasta ahí, Pepete.